Entonces vamos a aprovechar el tiempo, ¿le parece? Dice hermana Abigail que ella va a entrar, solo se va a desocupar de lo que está haciendo. Muy bien. Entonces en eso avanzamos con esto. ¿Cómo le fue en la tarea? Bien, yo lo voy a buscar ahorita, permítame que... Si no leo bien es porque la mente, los ojos todavía no los tengo bien. Vamos a ver, Mateo, un poquito. Es la primera carta a Timoteo, resumida en la página del mensaje central que Pablo deja con los hijos intelectuales que se leyeron. Amén. Muy bien, cuénteme su resumen. Pablo le habla a Timoteo. Timoteo es un pastor, ¿verdad? Timoteo es un pastor. ¿Verdad? Timoteo es un pastor, ¿verdad? Y Pablo lo que ahí le hace la advertencia contra las falsas doctrinas que se están levantando y habla respecto a la ley, que la ley no fue para nosotros los justos, no fue para los justos, sino para los transgresores. Es lo que se enfoca en el capítulo 1, ¿verdad? Correcto. Ok. Habla también sobre las personas que se desvían tras maestros que tienen mucha palabrería, ¿verdad? Pero menciona dos nombres en la primera, papi, cállate un poquito porque no me dejas oír. Menciona dos nombres, pero no los tengo, es que no encontré mi hoja que hice, porque lo hice desde ese día que usted nos dejó el deber, de dos personas. Habla de dos personajes, ¿verdad? Pero los nombres no los tengo en mente. Pero perdón. Presénteme la situación. Lo que entendí yo es de que él quiere que él predique la palabra y le está advirtiendo contra todas las falsas doctrinas que se está dando, y que si la ley es buena si uno la sabe usar legítimamente. Ay, no sé si estoy bien. Ahí va. Bien, hermana. Bienvenido. Buenas tardes. Amén, gracias. Estamos escuchando al pastor Celia, nos está comentando su resumen de la tarea, porque una de las cosas que siempre se tiene que hacer estudiando hermenéutica es leer la Biblia. Sí. O sea, si se separan esas dos cosas, podríamos tener como un recetario, pero alguien que no sabe cocinar. Y la idea es ir a la práctica. De hecho, tanto la homilética como la hermenéutica son prácticas. De hecho, hoy vamos a hacer una práctica, les cuento. Muy práctica. El mensaje de Pablo a Timoteo. Timoteo está admitiéndole a Pablo que él tiene miedo. Si logramos entender la carta de Pablo a Timoteo, tiene para poder alentarlo en su inseguridad y en su temor, porque la parte ministrativa y administrativa de su función pastoral, él la miraba demasiado, no solo compleja, sino que se sentía inseguro de hacerlo. De hecho, Timoteo llega hasta externarle a Pablo que tenía problemas de salud. Y Pablo le da un consejo. Y al final, el mensaje que vemos ahí
para Timoteo, porque si se dan cuenta, Pablo ahí toca varios aspectos de la vida común de la iglesia, de lo que todo pastor, predicador tiene que lidiar en la iglesia. Pero Pablo le deja a Timoteo el centro. ¿Cuál es el centro? Uno, ser un buen soldado. Dos, ser fiel. Tres, predicar la palabra de verdad. Y cuatro, ser ejemplo. A Pablo le recalca a Timoteo ser un ejemplo. Y es interesante. De hecho, esa es una... ¿Pastor puede repetir? Son ideas básicas que estoy dando de la carta. Entonces, Pablo le insiste a Timoteo, al menos en esos aspectos, ¿verdad? Viniendo de atrás hacia adelante. Ser ejemplo. Predicar la palabra. Cuando Pablo dice predica la palabra, Pablo no le estaba hablando a Timoteo que estuviera haciendo muchos mensajes, sino que estuviera siendo fiel al texto. Luego que él lograra tratar el tema administrativo, ya que si, de hecho todos los pastores nos toca esta situación administrativa, y lo administrativo a veces es muy desgastante, ¿verdad? De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo cómo debe de ser el tema de las viudas, cómo debe ser el tema de conducirse él en la casa del Señor, de cómo él llevar a cabo su función. Entonces, la idea era poder rescatar algunos principios que nos van a ayudar. Y en el que nos vamos a centrar es en que Pablo, aparte de esto, lo compara con un obrero, como lo compara como un predicador, de hecho lo pone como un predicador, le dice que procure que sea un siervo aprobado. Y eso se logra predicando bien la palabra de Dios. La palabra de verdad. La palabra de Dios Dando bien la palabra. ¿sí? Procura presentarte ante Dios aprobado, dice, como un obrero que no tiene a qué avergonzarse, que usa bien. Es que eso es confrontativo, ¿verdad? No es solo usar, sino es usar bien la palabra de verdad. Entonces, es interesante esta lectura. De hecho, vamos a tener una lectura, muy, que nos va a ayudar también y ahorita los voy a llevar al tema, un poquito teológico con la siguiente que vamos a... Pastor, yo tengo una duda de lo que estudiamos. Sí, cuénteme. Cuando nosotros hemos ocupado, o cuando yo he ocupado el versículo, el que no pruebe para su casa, es peor que un impío. Fíjese que yo, estudiándolo bien, yo he dado mal la determinación porque yo se lo he aplicado a los varones de la iglesia, ¿verdad? O a la gente que es proveedora. Pero ahí corríjame si estoy bien. Ahí, ¿verdad? Pablo está hablando a Timoteo de las viudas, de las que tienen hijos, ¿verdad? De las que todavía tienen de quienes proveer. ¿Es así? No le está hablando a los varones, porque le está hablando que las viudas que tengan hijos, todavía que ellos se responsabilicen de ellas todavía, ¿verdad? Porque entonces ahí dice, porque el que no pruebe para su casa es peor que un impío. Yo he estado malísima en eso entonces. ¿O lo puedo aplicar? Ya ve, leyendo la Biblia, la entendemos y leyéndola con ese ojo hermenéutico. Por eso le Pero aprovecho. ¿es así o no? Porque yo estaba mal y ay, qué vergüenza, ¿dónde me meto la cara? Tantas veces lo he dicho yo. Y me imagino que los que han de saber la Biblia solo decían, ay, que meter patada a esta mujer. Fíjese que, exacto, me siento feliz de que logró entender. Ese es el contexto. A eso se le llama contexto, entender las razones de por qué la Biblia dice algo. Nuestro problema, y eso tenemos que quitarnos nosotros, estudiantes de hermenéutica. De hecho, les cuento que acabo de adquirir un regalito hermenéutico para mí. Ayuda léxica para la lectura del Nuevo Testamento griego. Wow. Roberto. Entonces, a veces hay palabras que en nuestra gramática tienen una idea.
y las usamos así, decimos, wow, qué calidad esto cabal para aquel hermano que tiene abandonada a su esposa, que tiene abandonado a sus hijos. Ajá. Ahí es donde cometemos el error. Permítame, pastor. ¿Dónde? Ahora, hermana, Maylin es verdad. Marlin, ¿Cómo? Marlin, con R. Marlin. 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 Ah, Sí, ya. Muy bien. ¿Cómo le fue en la lectura de 1 Timoteo? te voy a decir ahorita que no la pasó. ¿No la leyó? Bueno, bien, la leí. Generalmente la leí 2 veces, detenidamente, analizando. Yo voy a ser honesta y sincera. Los primeros 2 capítulos me traté de analizarlos más. Generalmente hablando, yo entendí que le habla a Timoteo, pero también da mucho para la doctrina de la iglesia, ¿va? Es una doctrina en la iglesia y entendí eso, que él le da los consejos y ejemplos a él, o consejos y ejemplos a Timoteo sobre eso y sobre también yo estaba aquí, me pareció como un verdadero hijo de fe, pero eso es más una pregunta. Cuando él dice un verdadero hijo de fe, se refiere a los que realmente creemos en Dios, pero tratamos de obedecerle y hacer las cosas, o solo por creer en Dios. Porque dice Cuando Pablo verdadero dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, hijo de fe. Pablo está hablándole a Timoteo de que es un verdadero seguidor de él, ¿verdad? Porque se le llama a un hijo en la fe a alguien que uno ha mentoreado, ha discipulado en el camino del Señor. Entonces, para Pablo, Timoteo era un verdadero hijo en la fe, porque a pesar de ser joven, a pesar de no tener una vida completa como un judío devoto, sino solo por parte de su mamá y su abuela, él tenía una vida cristiana y había seguido el ejemplo de Pablo de manera lo más cercano posible, ¿verdad? De hecho, Pablo, de hecho, con Timoteo lo hizo, ¿verdad? Le abrió su corazón también, le habló de los que lo habían traicionado, los que le dieron la espalda en sus viajes misioneros. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando le dicen verdadero hijo en la fe. O sea, tú eres un verdadero discípulo que ha tomado lo que yo te he enseñado. Okay. Porque me gustó también en la parte, yo sé que tal es bonito para nosotros, creyendo y siguiendo a Jesús, pero él dice, él ve como todo lo que él pasó, sufrimiento, todo lo que él ha hecho, Pablo se lo da a él, y aún ya cerca de la muerte, ¿va? Le sigue diciendo que continúe, que siga firme en mis palabras, yo puedo decir eso, que siga firme, que no desmaye, y a pesar de todas las traiciones, de todo lo que le hicieron humanamente los hombres, a pesar de todo eso, vivido por Pablo, experimentado por él, le sigue diciendo, no desmayes, continúa firme. Y algo que me habló a mí personalmente es que en el capítulo 2 creo que dice sobre que tenemos que estar agradecidos a Dios y tenemos techo y abrigo, que es algo muy lindo para mí, porque me habló personalmente a mí en esa parte. Yo le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias que me pudo hablar en esa parte, en una situación que yo estoy ahora, pero leyendo esa tarea como tarea, esa palabra llegó a mi corazón. De estar agradecido, de llevar
sana doctrina, de permanecer en la fe, no importando lucha, no importando pruebas, permanecer firmes creyendo en Jesús. Pastor, tengo una duda también ahí. ¿Puedo hablar? Sí, sí. También estudiando cuando le dice, ¿verdad? Pablo le dice, y esto ocupa dice que como que la mujer esto aprenda, que la mujer cae en silencio en la congregación porque no le permite que hable ni que ejerza dominio sobre el varón, ¿verdad? Le está hablando. Pero eso no le está hablando que la mujer no puede predicar, era porque ahí las mujeres a veces querían interrumpir. Estoy bien cuando hablaba el líder, cuando hablaba el varón, y Pablo manda que la mujer calle, o definitivamente es porque la mujer no puede predicar y nosotros nos hemos tomado un privilegio que no nos corresponde. Muy buen punto. Les voy a enseñar algo. Gracias. Ese pasaje y esa postura ha sido motivo de discusión porque hay algunos que creen que de hecho la corriente bautista, una mujer no puede ser una pastora, una ministro del Señor. Hay otra corriente que dice que sí, Dios no ha hecho distinción de géneros, hombres y mujeres pueden ser llamados al santo ministerio por él. Otros creen que sí, pero no con todas las libertades. Y otros creen que pueden estar en áreas donde no usen el púlpito, donde no ejerzan liderazgo, donde incluya hombres. Este es un libro muy bueno, se lo recomiendo. No se alcanza a leer. No se alcanza a leer. Mande las fotos. Se llama Mujeres en el Ministerio. Solo eso alcanzó. Son 4 puntos de vista en cuanto a las mujeres en el ministerio, son los que les acabo de mencionar. Ahora, ¿dónde está el asunto? Aquí es donde está aquí es donde yo digo, yo he estado ahorita estudiando y analizando mucho sobre el equilibrio y los dos extremos son malos. ¿Cuáles son los dos extremos? Una mujer que haga ministerio, pero lo haga desde un perfil como mujer, pensando y con una mentalidad solo de mujer. Ese es un peligro. El otro peligro, que una mujer no pueda hacer ministerio, no deba de hacer ministerio, porque no tiene la autoridad ni la solvencia delante de Dios. Entonces, esos son los dos extremos que yo veo. Por ejemplo, el ministerio, tanto ejercido como hombre como mujer, nunca debe de ir perfilado o maquillado, permítame usar esa palabra, de acuerdo al género. O sea que yo por ser hombre, yo voy a tener un apego por los hombres para que en la iglesia sea prioridad solo los hombres, sea la voz solo de los hombres. Y si usted que es mujer, porque dijera yo si fuera mujer, pero no, usted que es mujer, si hace un ministerio desde un perfil de mujer, con una mentalidad de mujer, pensando solo en las mujeres, es obvio que los hombres no tendrán lugar ahí. Y como haciéndolo del parte de hombres, las mujeres tampoco se van a sentir relegadas. Y no es tanto que se sienta relegada, sino lo que es el centro, la Biblia, la palabra de Dios. Hay circunstancias culturales como la que pasaba en Éfeso, donde Timoteo pastoreaba. De hecho, Timoteo de alguna manera era como un fundador de iglesias. Entonces fue puesto por Pablo ahí con el objetivo de ir diseminando el evangelio, ir poniendo obispos. Los obispos eran los pastores. Entonces, ese es el peligro que yo veo. Yo he estudiado muchísimo esto. Que querramos beneficiar a un sexo o incluso querramos beneficiar a ambos sexos. Y el punto es el centro, la Biblia. O
Entonces, el ministerio, sea ejercido por un hombre o por una mujer, debe de ser un ministerio no con un apego de género, no con una... De hecho, en el caso suyo, si me lo permite mencionarlo, uno de los cuidados que tal vez tiene que tener siempre es que su ministerio no tenga la balanza solo para el lado de las mujeres, que no tenga un maquillaje de iglesia o de evangelismo para mujeres, porque si así hace, pues es muy probable que se le van a pegar muchas mujeres, pero una iglesia de un solo género no puede ser una iglesia sana. O sea, una iglesia solo de jóvenes no es sana. Una iglesia solo de ancianos no es sana. Una iglesia solo de mujeres no es sana. Entonces, aunque pudiera alguien decir, bueno, mi ministerio es solo con mujeres, mi ministerio es solo con hombres, eso no va a funcionar. Eso no es pastorear. Entonces, Pablo advertía a Timoteo de eso porque había un problema cultural en Éfeso. Éfeso, cuando uno ve, perdonen que yo libro recomiendo porque es como yo me informo. Hay uno de los escritos de los padres apostólicos que se llama la Didache. Ahí aparece lo que el Nuevo Testamento no nos revela que en la historia estaba pasando. Entonces, el problema era de que había el feminismo ha sido un problema de siempre, igual que el machismo. Pero el problema estaba que culturalmente, como cultura, no era aceptable que los hombres tuvieran eh, superioridad sobre la mujer. Había contra la cultura esa inconformidad. Entonces Pablo dice, aquí la solución no queda otra que poner esta norma. La mujer no va a tener autoridad en esta iglesia para no chocar contra este problema cultural. Entonces la Biblia muchas veces tocó esos problemas culturales y cuando la Biblia lo hace, ¿verdad? Mejor dicho, es porque hay una norma y la hermenéutica nos enseña que esa norma no es trascendente en la cultura. No es un principio bíblico, sino es una norma circunstancial. No sé si me di a entender. Yo no repito todo, yo no tengo problema. ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces, ya que hablamos un poquito de eso, porque lo que vamos a estudiar Dios mediante para la próxima semana es una muy bonita lectura, muy corta, pero bien profunda. Vamos a tratar de avanzar en esto. Vamos a hablar sobre las calificaciones del intérprete de la Biblia. O sea, qué cualidades debe de lograr desarrollar el intérprete de la Biblia. En esta lección examinaremos el primer requisito para interpretar correctamente la Biblia. ¿Y cuál podría ser ese requisito? Veamos primero la definición de inspiración. Y aquí es donde yo quiero entrar con ustedes a esta situación. Óigalo bien, pues. Creemos que Dios nos entregó la Biblia a través de un proceso que llamamos inspiración. La palabra inspiración significa respirar en. Las escrituras, la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Es inspirada por Dios. Ahora, eso no lo quise agregar ahí, pero se los doy. La palabra griega para inspiración es topeneus, con Z, topeneus, sopeneus, que significa procedente del aliento de Dios. Ese es sopeneus. Entonces, Dios
respiró Dios respiró escritura en los escritores bíblicos. No sé si alguien de ustedes dos tiene a la mano segunda a Timoteo 3:16. Es un pasaje muy conocido, pero a veces no muy entendido o incluso hasta respetado. ¿Lo tiene alguien? 3:16 Sí. dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspiración es el proceso por el que Dios respiró su mensaje en los escritores originales y lo dirigió por el Espíritu Santo para que escribieran lo que él quería. Y oiga bien esto, libre de errores. ¿Se ha dado cuenta usted, o no sé si han visto eso ustedes últimamente, que hay muchas personas negando que la Biblia es inspirada? No sé si conocen a alguien ustedes que tiene esa postura. De hecho, de repente les comparto ese video de un unitario que los unitarios son los que solo creen que Jesús es Dios, pero uno de los errores grandes es que al tener suficientes textos bíblicos que comprueban que existe el Padre y el Espíritu Santo, sabe hasta dónde han llegado, sabe qué atrevimiento han tenido de ya no negar los textos, ya no pelear contra los que hablan de los textos, sino negar que esos textos son de la Biblia, negar que esos fueron revelados. Y eso sí es cosa seria. Para mí, llegar a ese punto es cosa seria. Ahora, entendiendo primero esto, dice la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea, no fue la voluntad del hombre. Ahora, el Espíritu Santo dirigió a los escritores de la Escritura, guardándolos del error. Aún así, ellos no eran máquinas, ni como una secretaria tomando un dictado. A veces Dios les mostraba un cuadro y dirigía a los autores a describirlo en sus propias palabras. ¿Qué le dijo Jesús a Juan cuando cayó como muerto? ¿Sí han leído el libro de Apocalipsis? ¿Qué le dijo Jesús a Juan ahí en Apocalipsis? Escribe lo que ves. El ángel de luz. Oh. Escribe lo que ves. Eso fue lo que Jesús le dijo a Juan. Otras veces las hermanas están teniendo un poquito inconveniente para ingresar. Y estoy tratando de mandarles una forma más práctica de hacerlo. Pero parece que no les llega. Entonces, otra vez el Espíritu Santo dirigía a los escritores para que escribieran lo que Dios deseaba y que no cometieran errores. Las veces que Dios le habló al profeta, le dijo, di esto, habla esto. Y de hecho, las palabras que usaban los profetas eran, vino a mí palabra de Jehová. Ahora, cuando sucedía eso, era interesante que muchos de
de los escritores dejaban claro que fue un mensaje directo de Dios y usaban ese lenguaje para que la gente se sintiera convencida. Ahora, aceptar la Biblia como la palabra inspirada por Dios es la primera calificación para el intérprete de la Biblia. O sea, yo les quiero preguntar en esta hora a ustedes, ¿ustedes creen que la Biblia es inspirada por Dios? Sí. Amén. Yo Ahora, creo que sí. No nos hablara con esa, cada día nos habla de diferente y a veces el mismo versículo que leímos 5 años atrás. ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque va a haber una clase donde yo voy a tocar eso y voy a ponerme desde el punto de vista de los enemigos de la Biblia y les voy a atacar con argumentos. Y la idea es no, voy a usar una palabra clara, clave, no ser sentimentalistas en cuanto a la Biblia, sino tener argumentos, y porque existen argumentos científicos, argumentos de comunicación para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esto es la primera calificación que el, eh, el intérprete debe tener. Para interpretar la Biblia correctamente, debemos abrirla creyendo que aquí Dios habla y nosotros oímos. Dios habla y nosotros Sí, escuchamos, oímos. bueno, vamos a trabajar algo entonces. Hermana Abigail, bienvenida. Dios le bendiga. O ya se salió. No, se salió. Bueno, en lo que las hermanas se logran comunicar, se logran conectar, aparece este cuadro ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese cuadro? Por un lado aparece la escritura. Ahí hay 6 citas. Y por el otro lado aparece la explicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a, así como está ahí, de un lado la escritura y del lado siguiente, según lo que usted lea, usted va a describir ahí cómo el Espíritu Santo dirigió al escritor bíblico en base a lo que ahí dice. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Según lo que usted Amén. entiende, Creo que sí. según lo que Como usted, nosotros, nuestro pensamiento, con nuestra percepción. según lo que lean, en tratando de ponerle, ¿qué le digo yo? Asunto, entendiendo sin sentimentalismo, literalmente por lo que leemos, cómo el Espíritu Santo dirigió al escritor. O sea, cómo el escritor fue guiado por el Espíritu Santo para poder escribir eso. Entonces, no lea demasiado porque no nos vamos a llevar mucho tiempo en eso. Léalo, analícelo y diga, bueno, yo creo que es así. Aquí nadie se equivoca, aquí estamos aprendiendo. ¿Sí? Sí. Muy bien.
Pastor, ese es Eclesiastés, ¿va? Estoy bien, ¿va? Porque ya ni ando bien ahorita. Con mucho dolor de cabeza. Éxodo 17, pastora. No, ese, no X. Ah, ese sí. Estaba por ahí. ¿Va? Solo hagan lo que pueden en cuanto a lo que consideren. Perdón, ¿Cómo está, hermana Abigail? ¿Logra escuchar ahora? Oh, Eclesiastés 12:9.
Pastor, ¿qué quiere que hagamos con la cita que nos dio? Sierva, hay que en unas pocas palabras explicar cómo fue que el Espíritu Santo les habló, les mostró, les dictó a los escritores sagrados. Ok. Yo estoy en Lucas, no sé cuál es la otra. ¿Perdón? Pastor. Si nos vuelve a regresar a la pantalla para copiar las citas. Ya. Ahorita. Ahí está, ¿verdad? Sí. Primera es Corintios.